hipertensión y las dislipidemias, que es lo que nosotros tiene como el nombre científico, sería de la palabra, que es, a ver, son alteraciones de la parte grasa de la sangre, ya sea colesterol alto, triglicéridos altos, y a ver, a veces se presentan ambas patologías, ¿no? Y la hipertensión. Ambas se relacionan porque tienen que ver, obviamente, con el corazón y con las arterias. Nosotros sabemos que a nivel mundial los problemas cardíacos son una de las principales causas de muerte, y en Argentina también. Todo está, a ver, ligado también a lo que es la obesidad y al sobrepeso. Si vamos al origen del problema, siempre la alimentación tiene una gran influencia en todas estas patologías: obesidad, hipertensión, las dislipidemias, como llamábamos, y la diabetes. Obviamente que puede haber algún antecedente familiar, pero la alimentación tiene mucho que ver en esto. En cuanto a la hipertensión, nosotros consideramos que una persona es hipertensa cuando supera el nivel de, nosotros tenemos en la presión, ¿vieron? Cuando el médico nos dice, bueno, la máxima es 12 y la mínima es 8, ese es el valor normal, 120 y 80 o 12 u 8. Cuando se supera este límite, dependiendo, obviamente, teniendo en cuenta otros factores de la persona, podemos decir que este ser humano tiene una hipertensión. Obviamente que con los años, con el correr de los años, la persona puede sufrir de una hipertensión propia de la edad, por una cuestión de que las paredes de las arterias se van endureciendo y eso genera una resistencia y hace que justamente se eleve la presión arterial. Obviamente que también tiene que ver con la alimentación que nosotros tenemos. Principalmente, como ustedes saben, el tema de la sal, que los médicos siempre hacen hincapié en esto, en reducir el consumo de sal. Realmente sí es importante porque la Organización Mundial de la Salud establece un límite diario de 5 gramos de sal al día, que 5 gramos es una cucharadita de té aproximadamente de sal, para que usted tenga una idea. Y el argentino generalmente está en un promedio de 12 a 15 gramos, de sal diaria, o sea que sería el triple de lo que tendríamos que consumir. Muchas veces, a ver, la gente te dice, pero yo no le pongo sal a la comida, y eso está bien, o por ahí de tener en cuenta cuando uno cocina y no volver a agregar después, pero la sal también está en un montón de otros productos que nosotros no conocemos, y no solamente productos salados, porque a ver, no solamente es la sal de mesa, sino todos los productos que nosotros consumimos, como la panificación, que se hacen galletitas o panes, los aderezos tienen un montón de sal, mayonesa, ketchup, todos los aderezos, a ver, que le ponemos a las ensaladas o le ponemos a los sándwiches. Las gaseosas también tienen sodio, por más de que son sabor dulce, tienen sodio. También las dietéticas generalmente tienen más sodio que las comunes. Entonces, a ver, a veces el agua minerales. Entonces hay que tener en cuenta a veces los valores de sodio que tenemos que manejar. Otros alimentos en donde se encuentra en gran cantidad de sodio, obviamente son los snacks, papas fritas, chisitos, maní salado, y obviamente también lo que son los calditos para saborizar o los polvos para saborizar y las famosas sopas. Bueno, ahora estamos entrando en una temporada que no se consume tanta sopa, pero este tipo de sopas, las que son tipo las Knorr, tienen un gran contenido de sodio. A ver, con esto yo, como siempre, el consejo no es que eliminen de su dieta este tipo de alimentos, sino que es controlar las porciones diarias. Obviamente, tender a una alimentación ricas en frutas y en verduras, que realmente son un grupo de alimentos que tienen muy poca cantidad de sodio por su gran contenido de agua, las carnes, y también todo lo que son algunos cereales integrales, más que cereales procesados. Todos los alimentos, eso también no me quería olvidar de decirles, que los alimentos procesados también tienen una gran cantidad de sal. Ustedes piensen que la sal no solamente sirve de saborizante para la industria alimentaria, sino como también de conservante. Entonces hay que tener en cuenta los valores que vamos a manejar. Generalmente una ración de sodio, ustedes en el etiquetado nutricional, cuando leen el etiquetado, les va a decir que la parte de sal dice sodio. Una porción saludable de sodio tiene que tener 120 miligramos de sodio. Eso ustedes van a ir al etiquetado nutricional, en la parte que dice sodio, y en la parte que dice por ración o por porción, que no tenga más de 120 miligramos de sodio. Eso sería como lo recomendado.
En realidad esto va a depender de acuerdo a la indicación médica que tengan, porque hay personas que realmente tienen que hacer una dieta muy baja en sodio, entonces tampoco se podrían permitir ese valor. Pero para no entrar en dificultades de leer etiquetas y de ponernos a ver obsesivos, es lo importante lo que decía recién, tomar mucha agua, como siempre el agua es la recomendación como universal para todo. Una gran cantidad de frutas y verduras, siempre remarco el tema de 5 al día, 3 frutas al día y 2 platos de verduras diarios. Y más que todo, bueno, ejercicio, obviamente también, y reducir eso, el consumo de aderezos, de sales de mesa, más que todo esto, cuando uno cocina con sal, si cocino con sal, no le agrego a la comida, luego. Probar, porque lo que tenemos una mala costumbre es de agregar, ya como tenemos el salero en la mesa, agregar directamente a la preparación sal sin haber probado antes, que a lo mejor ya el sabor estaba bien. Pero bueno, es una mala costumbre que tenemos. También esto de poner el salero en la mesa, en Argentina hay una legislación que hoy prohíbe a los restaurantes o a los bares ubicar el salero en la mesa. Es más, no se ubica más por una cuestión de cuidar justamente el tema con el tema de la presión arterial. Si uno quiere, debe pedirle al mozo, pero el salero no debe estar en la mesa. Y también, bueno, tener en cuenta lo que les decía recién, de probar los alimentos, de poner poca sal, si cocino con sal, no agregar luego. Y también, a ver, acordarse que nuestro paladar es muy educable, o sea, nosotros con el único sabor que nacemos desde el nacimiento, innato sería, es el sabor dulce. Por eso a las embarazadas, por ahí para que el bebé se mueva, le damos o Coca-Cola o chocolate. Pero el sabor salado y el resto de los sabores se van educando. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, de que si yo empiezo a bajar mi consumo de sal, obviamente que la primera semana no le voy a sentir gusto a la comida o por ahí no me va a gustar tanto, pero después es una cuestión de acostumbramiento y se van a dar cuenta que a la hora de comer alimentos muy salados realmente van a sentir la diferencia. Entonces es darse tiempo, más o menos un mes lleva lograr como un acostumbramiento al reducir la sal. Y bueno, otro alimento que me estaba olvidando de decirles es el tema de quesos untables o por ahí quesos de pasta dura, que tienen un gran porcentaje de sodio en su fabricación. Entonces, volvemos a lo mismo, no es sacar de la alimentación este tipo de alimentos, sí regularlo, o sea, cantidades por día y aumentar como siempre el consumo de frutas y de verduras. También obviamente que es recomendación medirse la presión, no tampoco algo obsesivo de todos los días ni a cada hora, porque hay mucha gente que le causa miedo saber su presión arterial. Entonces, una vez al mes, obviamente si soy hipertenso voy a tener un control más paulatino de mi presión, ¿no? Que lo va a indicar a lo mejor el médico, pero si no, siempre es bueno una vez al mes medirse la presión para aquella persona que no es hipertensa, nunca está de más saber, y obviamente cuidarse de las emociones, eso también influye muchísimo en todo lo que es la presión arterial.